En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 25 de diciembre del año 2021, daremos lectura a la misa del día correspondiente al día de hoy. De la primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 7 al 10. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es Rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Isaías ya en este capítulo, en el capítulo 52, ya era el retorno a Jerusalén, al retorno a reconstruir la ciudad. Pero así como Isaías menciona que es hermoso ver al mensajero caminar sobre los montes, así también vemos al que ya nació, al que celebramos el día de hoy en su natividad, ese mensajero que viene a darnos la salvación. Tu Dios es Rey. Así nos lo dice Isaías en este. Los centinelas alzan la voz, aquellos que están atentos, aquellos que ven la profecía, cómo va evolucionando, gritan alborozados. Aquellos que se dan cuenta de cómo es que el que ha de nacer nació y cómo es que la profecía se cumplió, encuentran ese gran consuelo en Jerusalén. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 16. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de ser su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, y te he engendrado hoy? ¿O a qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Pablo, en esta carta que le escribe a los hebreos, hace esa perfecta descripción de Jesús. Jesús que hoy nos nace y que sabemos ya por cronología que al llegar a la vida adulta, al llegar al tiempo de su manifestación pública, hace todo esto. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Desde aquí ya vemos
que el camino o la tarea que traía el que nos nació hoy es esa: traernos la palabra del Padre, darnos el mensaje. Él es el que ha de venir y es el que se ha de encumbrar. Él mismo, dice Pablo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. ¿Cómo nos purificó? ¿Cómo fue que nos purificó de nuestros pecados? Dándonos la elección a través de la palabra. Jesús no vino así como un acto de magia, como una varita mágica o con polvos mágicos. No vino a quitarnos los pecados. Él nos vino a dar un camino, nos vino a dar una dirección, nos vino a dar un sentido a nuestra vida, y nosotros deberíamos de escoger entre cambiar hacia la gloria de Dios, hacia la vida eterna del Espíritu, o quedarnos en las tinieblas del pecado. Esa es la labor que vino a hacer Jesús. Y Pablo, aquí en esta carta, en estos versículos del 1 al 6 del primer capítulo, nos los describe. Y también nos habla de la grandeza del que ya nos nació y la grandeza del que va a ser. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo y te he engendrado hoy? Toda la creación que ya existe y la que probablemente vaya a existir está guiada y dirigida por el que ya es desde un principio el Hijo de Dios. Del Evangelio tomamos al evangelista Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todos los hombres que vienen a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, sino del deseo de la sangre, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido toda gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Palabras que el evangelista Juan, ya visto de una manera retrospectiva, ya visto de una manera de cómo Jesús en su vida pública vino a darnos, nos da este testimonio. Él es el que ha de venir.
Leamos este Evangelio, capítulo 1 de Juan, versículos del 1 al 18, y hagamos esa introspectiva en nuestro corazón. ¿Realmente nosotros estamos aceptando al Hijo de Dios? Realmente ahorita en este nuevo nacimiento, en esta nueva oportunidad en la que hemos tenido desgracias, problemas, aciertos, que tenemos proyectos, ¿estamos realmente apegados a la palabra del que vino? ¿Estamos realmente cercanos a ese evangelio de salvación que nos vino a traer el que se hizo carne, que nos vino a traer el que fue enviado por Dios para salvación nuestra? Juan lo dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la carne, de la sangre, ni del deseo de la carne, sino por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión que tenemos que descubrir, una misión que una vez que la descubrimos, tenemos que ponerla en manos del que nos envió. Y ese ponerlos en manos del que nos envió es pedirle el Espíritu de Dios para que nos dé la fortaleza de cumplir esa misión. A José y a María, que intercambiaron palabras con los ángeles, que intercambiaron ideas, dieron el sí. Y el ángel de Dios y el mismo Dios les dio la fortaleza para esa misión que hoy lleva a una plenitud al nacimiento. Pero sabemos por la historia y por las escrituras que aquí no termina esa promesa del sí y esa promesa de darle vida al Yeshua. Sabemos que la historia continúa, los peligros continúan. Y así como a Jesús, que estuvo en peligro, María, que estuvo en peligro, y José, que dudó entre la ley y el amor de María, y siendo el ángel el que le dio el último empujón para decirle sí al proyecto de Dios y al amor de María, así también nosotros debemos de ponernos en manos del que lo puede, en manos del que todo lo crió. Porque si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? De la oración colecta el día de hoy, sábado 25 de diciembre del año 2021, donde ya celebramos la Natividad del Señor Jesús, nos dice: Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, Él que vive y reina, y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.